Yali, nena toca Lilica Altonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la sexta casilla de la 14ª trecena, el tonali Chicuase Cuautli, 6 Águila. Bueno, esta coordenada es del rumbo del Cihuatlampa, del poniente, el rumbo de las mujeres, el color es el negro. 6 Águila nos conjunta en la trecena como regente a Xipetotec, el descarnado, el desollado, ese ser maravilloso que es capaz de quitarse la piel para otorgarnos el tona, porque él, siendo Xipetotec, es también el maíz maduro, que está listo y preparado para el proceso de nixtamalización, por el cual la cal le quita la cáscara a este grano fabuloso y entonces está listo para que nosotros podamos aprovechar toda esa energía que él absorbió siendo esa gran planta de maíz, de la tierra, del sol, del aire, del agua, de todos los elementos. El maíz es nuestro hermano, es el tiempo de gestación del maíz, es el mismo tiempo de gestación del ser humano. Y este maíz también lo tenemos en este tonali con otra denominación que es Sinteotl. Así que está fuertemente plasmada en este tonali la idea de desprenderse de algo que nos limite. Puede ser una programación limitante, una creencia que ni siquiera es de nosotros, una idea que ha quedado ahí anquilosada y que nos impide el crecimiento. También en este tonali vemos que en el signo Cuautli el regente es Tlatlauquitezcatlipoca. Tlatlauquitezcatlipoca, recuerden que es el primer hijo de la gran pareja Tonacacihuatl y Tonacatecuhtli, la gran pareja creadora. Bueno, ellos tuvieron 4 hijos. El primero es Tlatlauquitezcatlipoca, el espejo rojo. Y Xipetote, que es una advocación de Tlatlauquitezcatlipoca. Bueno, este signo, mírenlo, aquí está, Cuautli trae como regente a Tlatlauquitezcatlipoca. Y vemos en esta imagen del signo una serpiente que parece que está regurgitando a un conejo. El conejo sale de la serpiente. Recuerden que el conejo alude a la abundancia, a la creatividad. Son muy prolíferos los conejos. Son esos que andan allá tlachiqueando el maguey para obtener la savia de esta gran planta. Está ahí en la cara de la luna. Mucho significa el conejo. Y esta misma serpiente emplumada la vimos en la imagen de la trecena, ¿se acuerdan? En esa imagen, la serpiente parece que se estaba tragando a un hombre, pero también podemos pensar que el hombre estaba entrando a esa serpiente, estaba en un proceso de transformación. Esta coordenada nos invita a eso, a transformarnos, a desprendernos, igual que las serpientes lo hacen, de esa piel que ya está limitando nuestro crecimiento. Dicen lo fundamental, dice Jodorowsky, a veces es una funda mental. Entonces, libérate de esa funda que impide que muestres toda la grandeza de tu ser. Y si te hiciera falta un espacio de silencio y de encuentro contigo mismo, hoy en el numeral 6 tenemos como acompañante a Mictlan Tecuhtli, ese señor que resguarda el Mictlan, el espacio de silencio y de creación, allá donde crujen las lajas de obsidiana. Y vamos a ir a ese espacio con unos ojos grandes, con los ojos de Chicuatli, la lechuza, que sabemos que es un símbolo de protección. Cuando ella aparece, está ahuyentando las energías negativas, está cuidándote, trae buenas noticias, porque ella viene de ese plano, del plano del Mictlan. Así que todos los saberes sagrados ella los puede comunicar. Ella incluso en la mitología ayuda a otros a salir de ese espacio para estar aquí en el tiempo de vida, en el presente. Y yo te he preparado un relato. A mí me encanta contar historias. En esta historia quiero que entiendas conmigo, porque yo así lo pude comprender, el mensaje de Chicuase Cuautli. El relato se titula El camino del águila y la serpiente. En un pueblo olvidado por el tiempo, donde el viento susurraba secretos entre los maizales y las sombras de los ancestros danzaban al caer la tarde, vivía un joven guerrero, Cuaupopoca,
águila humeante. Su espíritu anhelaba la verdad, pero en su corazón cargaba el peso de las creencias asumidas que lo mantenían prisionero. Cuentan que una noche, bajo la luz tenue de la luna, una voz ancestral lo llamó desde lo profundo de su ser. «Es tiempo de romper la cáscara», resonó en su interior. ¿Acaso el eco del tonali Chicoacecuautli? La imagen de Xipetotec y Cinteotl se dibujó ante él, recordándole que el maíz no solo alimenta el cuerpo, sino que también exige sacrificio. Para que la vida brote hay que descarnarse, desprenderse de lo viejo, de los miedos y los prejuicios que atan. Con determinación, Cuauhpopoca se dirigió hacia la montaña de la serpiente emplumada, un lugar sagrado donde muchos habían encontrado su verdad. Allí el aire estaba cargado de energía, un susurro de promesas y transformaciones. Debo entrar en las fauces de la serpiente, pensó. Debo atravesar su oscuridad para emerger renovado. Al ingresar en la cueva del monte sagrado, la mítica serpiente emplumada lo envolvió en un abrazo cálido y apretado. Cuauhpopoca sintió la tensión de la existencia, la lucha interna entre lo que era y lo que debía ser. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, recordándole que el camino no era fácil. En el vientre de la serpiente se encontró con sus miedos, sus dudas y las cadenas invisibles que lo mantenían cautivo. ¿Qué ofreces a la vida para recibir lo que anhelas?, le preguntó la voz del anciano que lo había habitado en la mente desde hacía mucho tiempo, cuando él empezó a tener conciencia. Cuauhpopoca entendió que no podía esperar que la vida le diera sin antes él mismo entregarse al proceso. Así decidió enfrentar la tensión, contenerla hasta que emergiera la nueva forma, la liberación. Los días se convirtieron en semanas y el guerrero aprendió a abrazar el sufrimiento, a ver en cada momento de dolor una oportunidad para crecer. Recordaba las enseñanzas de Xipetotec, el dios que se despojó de su piel para alimentar a la humanidad. El autosacrificio es el camino hacia lo divino, murmuraba para sí mismo, mientras la serpiente lo envolvía con su sabiduría antigua. Finalmente, cuando su espíritu estuvo listo, Cuauhpopoca sintió un movimiento profundo. La serpiente lo regurgitó con fuerza y él emergió renovado, como el maíz que brota de la tierra fértil. Miró a su alrededor y vio un mundo transformado, lleno de colores vibrantes y nuevas posibilidades. Había atravesado el ritual de paso de la vida profana a la vida sagrada. Con una nueva visión comprendió que la vida no se trataba solo de recibir, sino de ofrecerse, de entregarse al camino de transformación sin miedo al resultado. Se convirtió en un guerrero águila, listo para volar alto, con la agudeza de la visión que lo guiaba hacia la verdad. La moraleja de este relato es el siguiente. En el viaje de la vida, el sacrificio y la transformación son el puente hacia lo divino. Para renacer es necesario adentrarse en las fauces de la serpiente, enfrentar nuestros miedos y permitir que el dolor nos moldee. La vida nos ofrece lo que deseamos, pero solo si estamos dispuestos a ofrecer lo que somos. Y nuestro conjuro es el siguiente, en forma de un canto de guerra que le vamos siendo estos guerreros águilas. Oh águila de fuego, con tus alas extendidas rompes las sombras del silencio, traes la luz de la verdad en tu vuelo, dibujas caminos en el cielo. Eres el susurro del viento, la mirada que atraviesa el tiempo, guardián de secretos antiguos en tu pecho. Arde el fuego sagrado, la sabiduría del maíz, la fuerza de lo divino. En la noche profunda tu canto resuena como un eco de los ancestros desde el Mictlán. Te invoco, oh águila, en cada latido, en cada anhelo de renacer. Tus garras son raíces que nutren el suelo de mi ser.
Me enseña a alzarme, a ver más allá de lo aparente, a encontrar la belleza en la lucha y el sacrificio. Oh águila, espejo del cielo, reflejo de mi espíritu, en tu vuelo encuentro la conexión sagrada, la danza de la vida y el abrazo de lo eterno. A ti, Tlatlauqui Tezcatlipoca, en esta hora elevo mi voz. Hoy yo mismo soy Chicoase Cuautli. Que tu luz me guíe, que tu fuerza me inspire y en cada paso que dé sea un eco de tu grandeza y un canto a la vida. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltona, porque Lili Caltona no te abandona. Hoy ponte tu pluma de águila para recibir la pluma de Quetzal. ¡Timota!